el Tren de Aragua ha resultado algo así como la excusa perfecta para malponer a Venezuela por parte de venezolanos, que deberían ser considerados como ex-venezolanos. Epa mi llave, saludos. Yo lo he dicho muchas veces, pero afortunadamente conseguí una persona que, más allá de el análisis que uno puede hacer, más allá del sentido común, más allá de la lógica, es un exfuncionario que dirigió cuerpos policiales y conoce el tema del Tren de Aragua. Y es que el Tren de Aragua se convirtió en una especie de máquina multiplicadora de seres humanos, porque resulta que hay miembros del Tren de Aragua en todo el universo y por grupos además de muchísimos miembros que lo conforman, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Denver detienen a 100 miembros del Tren de Aragua. Y tú cada noticia que oyes es una vaina así. Miren, señores, se los he dicho y se los repito. Una banda delictiva no es un centro comercial. No es, no joda, un juego Caracas-Magallanes. Las bandas organizadas, mientras más organizadas sean, son más estrictas en cuanto a dejar entrar a miembros, precisamente porque buscan lo más selecto, lo más élite de la delincuencia. No dejan entrar huevones, salvo aquellos que estén en procesos de formación. Y las bandas no son unas vainas, ni siquiera aquella banda de Ojeda, no me acuerdo el otro apellido, el que atracó el avión de Transvalcar, que formó una megabanda. Era una megabanda, pero finalmente eran la suma de varias bandas de varias partes del país. Él unió bandas de diferentes partes del país. Este no es el tema del Tren de Aragua. Y bien como lo dice la persona que les voy a poner a continuación, su nombre lo dice, Tren de Aragua. Estaba en Aragua. Y de acuerdo a esta persona que les voy a poner a continuación, no lo formó más de 150 personas. Ahora, lo más triste de este cuento del Tren de Aragua, número uno, es que lo difundió o inició este cuento el Julio Borges. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes van a creerle a Julio Borges? Un tipo tan desprestigiado que además entendemos hoy en día que parte de esa tarea de desprestigiar al país era para seguir recibiendo dinero de la USAID y de otras fuentes más y vivir de gratis como oposición permanente en el exterior. O sea, ¿en serio ustedes le van a creer a un bolsa como ese? Un político tan mediocre como ese. Ese no fue el que atropelló a un niño y echó a correr. Y ustedes le van a creer este cuento. Por otro lado, lamentablemente, muchos venezolanos ignorantes en el exterior se han hecho eco de este cuento. Y al final pasó lo que tenía que pasar. Este cuento, tratando de generar lástima, que vieran lo malo que es Venezuela para que les permitieran estar en Estados Unidos y otros países, se les revirtió en su contra. Uno siempre, cuando crea un discurso, tienes que tener mucho cuidado de que el mismo no se regrese en contra tuya. Y esto es lo que está pasando con miles de venezolanos que se han dedicado a hablar huevonadas del país y al final ellos fueron los perjudicados. Siento como angustia de no saber qué es lo que va a pasar con nosotros, de que probablemente tenga que regresar a un país donde no estoy segura. Suriani siente el mismo temor de muchos venezolanos, quienes ya están en cuenta regresiva para perder la protección del TPS. Apenas me quedan unos 59 días para perder el beneficio pues, de un documento para trabajar. Rodolfo también está en la lista de los más de 300.000 venezolanos beneficiados con TPS y que en abril culminará su estatus de protección temporal. Aseguran que no era lo que esperaban tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales. No todos somos el Tren de Aragua. Yo tengo 10 años contribuyendo a este país, trabajando en este país. Estoy contenta con lo que he logrado. Y de verdad que nos llevamos un golpe tremendo, ya que los mismos congresistas republicanos están bien enterados de la situación política y de peligrosidad que hay en Venezuela. ¿Cuál es la situación política y de peligrosidad en Venezuela? Explícala. Porque yo lo he dicho y lo voy a volver a decir. Aquí no hay una crisis política.
nacional. Aquí hay una crisis política en la oposición. Somos nosotros en la oposición la que tenemos la crisis política por los líderes que tenían secuestrada nuestra oposición. Que por cierto, también secuestraron las supuestas actas con que iban a demostrar el fraude y se las llevaron del país, en vez de haberlas consignado como el resto de los candidatos en el Tribunal Supremo de Justicia. Era muy jodido que el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE ocultasen, tapasen un fraude cuando tienes a un candidato, en este caso Edmundo González Urrutia, presentando sus actas junto con 8 otros candidatos más de la oposición. Sería obligarlos a ellos, si van a aliarse al chavismo, quedar ocultos frente a algo tan evidente que hubiera suscitado. ¿Ustedes creen que si Edmundo presenta actas, María Corina presenta actas, y las presenta, por ejemplo, Claudio, las presenta Márquez, o la presenta el Conde del Guácharo, cómo vas a tú decir que las actas no son iguales cuando están todos frentes mirándose las caras? Para no hablar de las del PSUV y las del CNE. Ahí hubieras puesto en evidencia que ellos son unos alacranes, como tantas veces ha dicho. ¿Por qué no lo hiciste? Hubieras aprovechado no solamente de arrasar y ganar las elecciones en Venezuela, sino de una vez te hubieras quitado de encima toda esa oposición alacranesca, como lo han bautizado. Simplemente es mentira. No tienen esas actas. Y las actas se las llevaron a Panamá, no para protegerlas del chavismo, fue para protegerlas de una traición de los mismos machadistas. Pero volvamos aquí al tema venezolano. Inseguridad, pero si el propio Donald Trump ha dicho que Venezuela está más segura que Estados Unidos, que va a ser la convención republicana aquí en Venezuela. ¿Por qué siguen mintiéndole tanto al mundo con relación a nuestro país? Para beneficiarse ustedes. Esta es la prueba de lo que yo vengo desde hace 6 años diciendo. El grupo de ex venezolanos maltratando al país, porque cuando tú estás diciendo eso, tú no estás atacando simplemente al gobierno nacional. ¿Sabes por qué? Porque los municipios, las gobernaciones tienen policía y aquí hay gobernadores y alcaldes de oposición. Entonces es mentira que atacas al gobierno cuando hablas del tema de seguridad. Es un tema general. Yo vivo en un municipio cuyo alcalde es opositor y mi seguridad ha mejorado de manera notable porque él ha mejorado muchísimo la vigilancia y el patrullaje y la rápida reacción. Y eso está pasando en todo el país con todas las alcaldías y todas las gobernaciones. Entonces, si quieres saber la verdad es que ustedes están más inseguros allá en Estados Unidos que nosotros aquí en Venezuela.